Tengan buenos días, amados hermanos, nuevamente. Por favor, pongámonos en pie para la lectura de la palabra. Juan 9, del 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12. Dice la bendita palabra del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y preciosa y santa palabra, Señor. Te rogamos, Dios, y en esta mañana seamos edificados en ella. Que en ella solo veamos la voluntad tuya, Señor, la obediencia de tu Hijo Cristo, y que en todo esto sean glorificados, bendita Trinidad. Ayuda a tu iglesia y que esta palabra de hoy marque nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amada iglesia, hoy entramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Recordemos que al finalizar el capítulo 8 vimos la reacción irracional de aquellos que en algún momento dijeron que eran creyentes, pero ya estuvimos estudiando y vimos que eran unos creyentes superficiales. Realmente no eran creyentes. Y ante todos los argumentos que Jesús les presentó, no tuvieron otra cosa que hacer sino querer matarle. Entonces la acción irracional de ellos fue que quisieron apedrearlos. Eso haciendo un pequeño recuento de la parte final del capítulo 8. Ahora, hoy, veremos con la guía del Espíritu Santo una narrativa que continúa apuntando a la obediencia de Cristo con respecto a su Padre. Hecho que cada vez debe zanjar más y más nuestras almas para que nosotros entendamos, iglesia, que si decimos ser creyentes y discípulos de Cristo, debemos obedecer a Cristo así como Cristo obedeció a su Padre. No hay de otra. De lo contrario, nos estaríamos engañando siempre. El título para nuestro sermón es Sanación del ciego de nacimiento y la manifestación soberana de Dios. Y vamos a tener tres consideraciones. Empezamos con la primera. La primera es un juicio infundado sobre el ciego de nacimiento. Un juicio infundado sobre el ciego de nacimiento. Repito el texto. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire el énfasis que está haciendo ¿quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es Cristo mismo el que está haciendo este énfasis. Dice después: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Miren, increíblemente, los discípulos de Jesús se acercan a su maestro haciéndole una pregunta que ya en sí misma contenía un juicio hacia aquel que era lisiado de la vista. La mera pregunta de los discípulos ya estaba lanzando un juicio sobre el hombre que era ciego. Y es así porque ellos no solo preguntaron por qué nació ciego. Si miramos bien el texto, ellos dicen, o sea, ya dan por sentado cuando preguntan quién pecó, este o sus padres. O sea, ya ellos están lanzando un juicio. Nada diferente a nosotros, mis hermanos. Generalmente o siempre tenemos listo el dedo acusador para señalar con vehemencia la falla del otro, pero tenemos una tolerancia absoluta con nuestros propios pecados, y lo que hacemos entonces es que justificarnos, y lo peor de todo es que lo hacemos con aquellos que ni siquiera son nuestros hermanos de la fe. Esto refleja inmediatamente la falta de misericordia que aún impera en nuestros corazones, porque nosotros, ¿saben una cosa? Quizás nosotros estábamos en un peor estado que aquellos, y la gracia salvadora de Dios nos alcanzó, y no por nuestras buenas obras, porque no tenemos ninguna buena obra delante del Señor, sino por la predeterminada y soberana voluntad de Dios. Porque lo único que nosotros merecíamos era seguir siendo muertos en nuestros delitos y pecados. Porque no éramos mejor que aquel ciego que no podía ver, aunque tú tengas tus ojos y puedas ver. No éramos mejor que él. Pero también nosotros podríamos preguntarnos por qué los discípulos de Jesús tienen esa actitud de juzgamiento ante este hombre que nació ciego. Bueno, también debemos decir que cuando ellos preguntaron, ¿pecaron sus padres? Lo más seguro es que estos discípulos, como eran conocedores también de la ley, ellos estaban haciendo referencia a Éxodo 25, que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Miren lo que dice el texto ahora: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Seguramente los discípulos pensaron en sí: no, eso era que sus padres eran idólatras y el Señor los está castigando. Así analizaron el texto, como creo que varios aquí ya lo analizaron así también. Pero bueno, este texto está ubicado sobre el contexto de los 10 mandamientos que recibió Moisés. Por eso me tomé el trabajo de leerles la parte A del 25. Y quizás era lo más natural para ellos, para los discípulos, pensar esto. Como vi que ha sido natural para ustedes también pensarlo. Pues cuando Dios hablaba de la idolatría, castigaba a la descendencia hasta la tercera y cuarta generación, como vimos ahora en el texto. Pero ¿saben qué? Los discípulos de Jesús se equivocaron cuando lanzaron esta afirmación, ya que este texto que les leí en Éxodo 25 hace referencia a un lenguaje pactual establecido con un pueblo que era idólatra y no de forma individualista. Es decir, este texto de Hechos 25 está haciendo referencia a una nación, no está haciendo referencia a personas por individual. Providencialmente, ahora el director de culto leyó un texto en donde se hablaba de que los hombres invalidaron el pacto de Dios. Y no es que el hombre tenga la capacidad para decir este pacto no es válido, no.
Ahí la palabra correcta utilizada, la raíz hebrea, es desobedecieron el pacto, por el cual Dios los llevó a disciplina. Entonces, aquí Dios le habló a una nación entera por la idolatría que ellos demostraban. Mis hermanos, como lo que vemos actualmente, precisamente en estos días. Muchos decimos ser creyentes, que amamos a Cristo, que amamos a nuestro Señor, pero también somos idólatras. Mire, cuando usted ve a un hermano de nuestra fe que anda en estos carnavales metidos, mis hermanos, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que hacían ellos. Lo mismo. Los carnavales tienen un trasfondo que todos nosotros conocemos. Es un trasfondo pagano. A un Dios pagano, al cual le sacrificaban niños. Es triste ver a los padres como hoy día llevan a sus hijos a esos carnavales y los ponen a hacer, los disfrazan y no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que hicieron los israelitas hace tantos años, que sometían a sus hijos al fuego. Y saben una cosa, someter a sus hijos al fuego es consagrarlos a deidades falsas. Eso mismo hacemos nosotros con nuestros hijos por ignorancia. Ahora, hay unos que lo hacen sabiendo y conociendo la Escritura, y sobre ellos recae mucha más responsabilidad. Bueno, mis amados, cuando estos apóstoles les dicen a nuestro amado Señor Jesús que si era que sus padres habían pecado, ellos pensaron en este texto, pero no estudiaron el contexto. El contexto se refería era a una nación y al castigo que iban a ser sometidos por la idolatría. Ahora, ese Dios que los salvó de la opresión a los israelitas, a la muerte, que los salvó de la mano del faraón y que Dios lo hizo con grandes milagros y prodigios, pero más duró Dios salvando a este pueblo que ellos haciendo un becerro de oro para adorarlo. Espero que lo recuerden. Y es que Dios da esta amenaza pactual porque sabía que el corazón de las generaciones siguientes continuaría en una rebelión constante, adorando dioses ajenos y hechos por manos de hombres que no escuchan, que no hablan, ni nada hacen. Juan Calvino dijo al respecto que no se trata de una culpa heredada mecánicamente, sino de la continuidad voluntaria de rebelión. A esto hace referencia el texto, o sea, el texto les está diciendo, hombre, yo los voy a castigar hasta la tercera y cuarta generación, porque ustedes, yo conozco sus corazones y sé que hasta la tercera y cuarta generación ustedes van a seguir pecando e idolatrando. Si ven que cambia el sentido inmediatamente, que no es que Dios pronosticó, que les dictó una sentencia, Dios conociendo los corazones, sabiendo que hasta la tercera y cuarta generación iban a seguir idolatrando, Él les profetizó. ¿Y quién más que Dios para profetizar? Y aquí queda sin sustento bíblico aquellos que enseñan las maldiciones generacionales. Y eso lo vemos que lo predican en las iglesias. No, esa es una maldición generacional. Usted y yo sabemos, mis amados, que cuando usted es constituido templo del Espíritu Santo, cuando usted es un verdadero creyente, todas esas maldiciones generacionales ya no tienen ningún efecto sobre su vida. Ahora, cosas diferentes son las consecuencias de nuestros pecados, pero eso de maldiciones generacionales, eso no tiene ningún apoyo ni sustento bíblico. Y con esa posición, muchos hoy enseñan tal posición para tener engañados y esclavizados a muchos hermanos en la iglesia. Entonces les ponen unos tipos de penitencia, nada diferente a lo que hacían los católicos romanos. Tienes que diezmar más para que esas maldiciones generacionales no te alcancen. Sí, parece mentira, pero eso hacen. Eso hacen. Entonces, aquí queda sin sustento lo que los discípulos le están preguntando a Cristo. El texto enseña que el pecado de los padres, miren lo que enseña el texto, el pecado de los padres modela, influye y arrastra a los hijos a pecar también, ¿o no?
Es decir, los descendientes sufrirán las consecuencias de sus transgresiones. Si un hijo fue educado en una casa en donde el padre era un delincuente, un transgresor, lo más seguro es que los hijos van a repetir lo mismo, a menos que Dios intervenga soberanamente y lo saque de ese contexto. A esto se refiere el texto, mis hermanos. No podemos estar haciendo interpretaciones literales de los textos, porque seguramente nos vamos a equivocar. Pero más adelante, en el versículo 20, Dios enfatiza. Ahora sí, Dios enfatiza que la justicia individual. ¿De qué manera? Él no niega las consecuencias históricas del pecado. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Oigan, el alma que pecare, esa morirá. Y miren lo que dice el texto, que desvirtúa aún más lo que los apóstoles estaban pensando. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Ahora sí está hablando. El Hijo no llevará más el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No hay contradicción, nunca la hubo, solo una mala exégesis del texto. Más claro no podía estar, y esto es lo que debieron pensar los discípulos de Jesús al ver que él era ciego de nacimiento. Por eso vemos que entre los versículos 3 y 5 el mismo Jesús responde. ¿Qué respondió Jesús? Dijo, no es que pecó ni sus padres, sino, miren, ¿cuál era el objetivo, el fundamento de lo que estaba ocurriendo? Lo dice el mismo Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él, en el ciego de nacimiento. Dice Cristo, me es necesario hacer las cosas del que me envió, o sea, la voluntad de su Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esta respuesta es el centro de nuestro mensaje de hoy, iglesia. Es el motivo de nuestro gozo. Jesús le deja claro que ni el hombre ciego ni sus padres pecaron, sino que ya Dios había preparado de antemano este precioso momento en el que su Hijo haría una manifestación de su deidad. El Señor había preparado esto. Es decir, Dios mismo ya había predeterminado a este ciego desde el vientre de su madre, para que en ese día fuese encontrado por Jesús, el Hijo de Dios, y realizara esa maravillosa obra de sanación, lo cual era una demostración, vuelvo y se los digo, absoluta de su deidad. Ahora, nuestro Rey es experto en demostrar su deidad, y ya lo hemos visto con los otros milagros que Él ha hecho. Miren, solo Dios podía hacer esto, y lo hizo. Y lo hizo porque Jesús también es Dios encarnado. Aunque es una persona distinta de la Trinidad, también poseía la misma esencia y sustancia de su Padre. Ahora miremos un detalle importante. Cuando el texto dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. El texto no nos está diciendo que es una sola obra, porque hasta ahora hemos visto una obra que fue la sanidad de la vista. Pero dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Lo dice en plural. ¿Por qué? Porque miren, mientras este hombre estuvo ciego, se exhibió en él una prueba de severidad de Dios, porque muchos se preguntarían, pero si no pecó su padre, no pecaron sus padres, ¿por qué nació ciego? Muchos dirían, inocente, él nunca se merecía ser ciego, que Dios tan injusto que él nació ciego. No, Dios siempre es justo. Siempre. Pero ya vemos que el objetivo era que este ciego se encontrara con el Mesías. Que este hombre ciego de nacimiento fue seguido por el beneficio de la curación y de la liberación. O sea, él no solamente fue curado de la vista, porque más adelante, cuando nos adentremos un poco más en el capítulo 9, veremos que este hombre también fue creciendo en sabiduría. Vamos a ver que este hombre
también fue transformado por el Espíritu Santo. Así que fueron varias obras en él que se manifestarían. Ellos deben exhibir, miren, nosotros, como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros debemos exhibir al mundo abundante bondad para con nuestro prójimo. Eso debemos nosotros exhibir y practicar. A eso estamos llamados nosotros, a ser bondadosos con nuestros hermanos y con el mundo en general. Porque no hay mérito en amar a quien te ama. El verdadero mérito está en amar a quien no te ama. En el versículo 5, ahora vemos una bella declaración de Jesús sobre sí mismo, que nos enseña a nosotros cuán diligentes debemos ser en nuestras obras. Aunque no comparables con las que Él hizo, pues miren, Él dice, nuestro amado Cristo dice que le es necesario hacer las obras que el Padre le mandó en tanto que Él esté con nosotros. Y es hermoso entender esto, iglesia, porque Él dice que el hombre natural trabaja entre tanto el día dura, pero dice que en la noche nadie puede trabajar. Y ¿saben algo, mis amados? No se está refiriendo a algo superficial, estas palabras, pues al final dice que Él es la luz del mundo mientras esté en el mundo. Y esto debería hacernos darle gloria a Dios por su Hijo y por lo que hizo hace más de 2000 años. Él les está diciendo a sus discípulos que deben trabajar incansablemente haciendo la bondadosa voluntad de su Padre mientras esté con ellos en su ministerio terrenal. Porque si Cristo es la luz del mundo y no hay tinieblas en él, Cristo durante su ministerio terrenal trabajó siempre, de manera incansable. Como hombre se cansaba, pero él trabajó siempre. Ahora, aunque el hombre natural no puede por sus propias fuerzas hacer nada para que la luz les ilumine, Él sí puede, Cristo sí puede, porque Él es la verdadera luz del mundo. Es decir, que todo el mundo debe reconocer que Él es la única luz que puede sacar de las tinieblas a los corazones perdidos de este mundo. Solo Cristo, iglesia, solamente Cristo. Separados de Él estamos perdidos. Separados de su luz, solo hallaremos tropiezo, solo hallaremos perdición para nuestra alma. Sin su luz somos los más grandes miserables ciegos. Pues aunque podamos ver físicamente a este mundo, a Él no lo podemos apreciar enteramente para amarlo. Porque solo la luz nos guiará a la vida eterna. Miren, iglesia, roguemos a Dios para que la luz de su Hijo nos ilumine, para que ella nos ilumine. Pasemos a nuestra segunda consideración, la manifestación soberana. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cristo empieza la obra de sanación escupiendo en tierra. Y esto es algo que pone a pensar a muchos. Pues, ¿qué pensaría hoy día un médico o un profesional de la salud si ve a otro médico que para curar a alguien escupe en tierra para hacer una masa de barro y ponérsela a los ojos? Seguramente, imagínense al paciente, sale corriendo, porque no hay condiciones de asepsia, no hay condiciones de salubridad, y lo más seguro es que termine con una enfermedad infecciosa. Pero nuestros pensamientos no son altos como los de Dios. Para nada. Nuestro discernimiento no es sublime como el de Dios. No podrá esta mente finita querer descifrar la infinita sabiduría de Dios, a menos que Él condescendientemente nos ilumine y nos haga entender. Pero podemos decir que la magnificencia del poder de Dios no responde a la lógica humana.
de ninguna manera. El que Jesús sanara de esta forma a un ciego era totalmente inentendible para aquellos que no consideraron incluso cómo Dios hizo al hombre. ¿Cómo Dios hizo al hombre? El hombre fue formado ¿de dónde? Del barro. Fue moldeado ¿de dónde? Del barro. Y aquí Cristo usó los mismos materiales para dar la vista al cuerpo que al principio usó para darle ser. Aquí podemos decir que se tipifica la sanidad y la apertura de los ojos de la mente por la gracia de Jesucristo. Asimismo, el propósito del Evangelio, ¿cuál es? Abrir los ojos de los hombres, como dice el libro de Hechos en capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero a lo que hoy nos concierne, mi amado hermano, es lo que Jesús estaba haciendo. Era para probar la fe y la obediencia del ciego. Y que a su vez fuera ejemplo y testimonio para los demás. Y esta es la prueba de la verdadera fe. Cuando la mente devota está satisfecha con la simple palabra de Dios, la fe es seguida instantáneamente por una disposición de obedecer. Eso fue lo que hizo este ciego. Él estaba convencido de que aquel que tomó barro y se lo puso en sus ojos era su Salvador. Por eso obedeció. A este ciego le resultó fácil atravesar cualquier obstáculo camino al estanque de Siloé. Cuando llegó a la conclusión de que era seguro seguir a Cristo, esto solamente fue por fe. Aunque este hombre era ciego de nacimiento, miren, aunque él era ciego de nacimiento, reconoció que aquel que usó el barro con saliva era su rey. Y esta es una obra que solamente la hace el Espíritu Santo, amados hermanos. No es por vista. Si ven el mensaje, que la fe no es por vista, porque este hombre era ciego. La obra la hace ¿quién? El Santo Espíritu de Dios. No importa si tienes vista física o no. No es por vista. Indiscutiblemente también debemos decir que ni en la arcilla ni en el agua de Siloé había ningún poder o actitud para curar los ojos. Porque no falta quien diga, seguramente que como era la saliva de Cristo, era una saliva santa y ese barro también era santo. No hay quien lo piense y quien lo diga. Sí los hay. Pero no, mis hermanos, no. Cristo usó libremente esos símbolos externos en varias ocasiones para adornar sus milagros y acostumbrar a los creyentes de que cuando Él hacía señales, todo lo creado estaba a su plena disposición. Dios, Cristo mismo, siendo Dios encarnado, podía hacer lo que quisiera de donde quisiera. No se trataba ni de su saliva, ni del barro, iglesia. Debemos cortar de una vez con el misticismo que ha sido heredado. Vayamos a nuestra tercera consideración. El testimonio del hombre ciego. Miren, finalmente vemos que la manifestación soberana de Dios sobre este hombre que había nacido ciego de nacimiento produce un testimonio ante quienes le conocían. Aquellos que le conocieron desde niño, desde muy pequeño. Así que leamos la última parte de nuestro texto de hoy. Entonces los vecinos, escuchen, los vecinos. ¿Ustedes creen que el Evangelio dice los vecinos? ¿Por qué dice los vecinos? ¿Ante quién debemos tener buen testimonio? Primeramente nosotros. Los vecinos. Y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. Pero él decía, yo soy.
Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Miren, en este momento, ni este hombre, ni sus vecinos sabían mucho sobre lo que había sucedido. Pero ellos sí sabían algo, que este hombre había nacido ciego de nacimiento y que ahora veía. Ninguno de ellos sabía ni había experimentado algo como esto y se sorprendieron al darse cuenta de lo que había sucedido. Este hombre no pudo evitar hablar de lo que Jesús había hecho por él. Y los que lo rodeaban no podían evitar notar su cambio, cuánto había cambiado. Y como les dije ahora, en un capítulo posterior, vamos a ver crecer la fe de este hombre en la medida en que se enfrenta, incluso este hombre que era ciego, se va a enfrentar más adelante a líderes judíos, demostrando lo que Dios hizo en él, lo que Cristo hizo en él. Pero incluso en estos versículos también vemos que él da toda la gloria y el crédito a Jesús por curarlo. Él no dijo, fue la harina, fue la silla, fue la saliva, no. Él dijo, un hombre que se llama Jesús. Es increíble y glorioso que Jesús sanara los ojos físicos de este ciego, sin duda. No solo eso, sino que también era necesario probar que era en realidad el Mesías judío que vendría y que había sido prometido. Ahora, ¿por qué los judíos necesitaban un Mesías? ¿Por qué era necesario establecer la identidad de Jesús a través de estas obras o señales? Porque, mis hermanos, existe una gran discapacidad mucho peor que la ceguera física. Esa ceguera física y es aquella ceguera espiritual que afecta mucho más que a los pocos que nacen físicamente ciegos. Habló de ceguera espiritual, yo hablo de ceguera espiritual. Son mucho más los ciegos espirituales que los ciegos físicos que existen en el mundo, iglesia. A diferencia del mundo físico, donde la mayoría nacen con ojos que pueden ver, pero en el ámbito espiritual, todos nacimos ciegos. Tú y yo, nuestros padres, hijos, nuestros vecinos y todos los demás, todos nacimos ciegos. Todos los hombres hemos nacido con esta gran discapacidad, sin la capacidad de ver y entender correctamente las cosas de Dios. Somos ciegos a la verdadera naturaleza, a la verdadera santidad de Dios. Estamos ciegos a la magnitud de su justicia y también estamos ciegos a la magnitud de su amor. No solo esto, sino que también estamos ciegos a nuestra verdadera condición. No reconocemos lo malvados y pecaminosos que realmente somos nosotros, iglesia. Nos creemos generalmente buenas personas. Nos creemos que Dios pasará por alto nuestras transgresiones si hacemos buenas obras, que solo son revestidas de la inmundicia de nuestro pecado. No, nada podría estar más lejos de la verdad. Imagínate a un hombre ciego tratando de describir un hermoso cuadro que ni siquiera puede ver. No tendría idea de por dónde empezar. Por lo tanto, es así con nosotros. En nuestro estado natural, con respecto a las cosas espirituales, no podemos trazar ni siquiera una línea, iglesia. La Biblia es clara. Que no hay nadie que sea bueno. Cuando dice no hay nadie que sea bueno, ni siquiera uno. No hay nadie quien busque a Dios. Ni siquiera uno. Nacemos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos todos separados de Dios. Nacemos todos hostiles a Él. Incapaces de complacerlo de ninguna manera, e incapaces de ver
que estamos en una condición tan miserable que deberíamos anhelar ser ciegos físicamente y no espiritualmente. Es en esta increíble oscuridad, iglesia, en esta oscuridad que el Señor Jesucristo entró como la luz del mundo. Cuando nosotros estábamos en ese escenario que les acabo de decir. Miren, Él no solamente vino a ayudar a un hombre que estaba ciego físicamente a ver mejor. No, Él vino para que ese ciego pasara del infierno que ya tenía asegurado por su naturaleza a la eternidad con Cristo. Vino a darnos ojos espirituales para que nosotros pudiéramos ver quién es Dios, quiénes somos y huir de la ira venidera y el cambio que experimenta el hombre cuando va camino a la vida eterna. Solamente la luz de Cristo puede mostrarnos esto, iglesia. Miren, hasta que nosotros no reconozcamos nuestra ceguera, nunca veremos la necesidad de ver. Cuando nosotros siempre nos mostramos altivos, orgullosos, no, yo eso lo sé. No entendemos cuál es nuestra necesidad de ver. Por lo tanto, es así con nosotros también en un sentido espiritual. Sin la palabra de Dios, iglesia, todos nosotros estamos sumergidos en la más grande oscuridad del universo. Bendito sea Dios por su palabra, iglesia. Bendito sea Dios porque Él utilizó a tantos hombres para que hoy tú y yo tengamos esa bendita palabra revelada y completa y que esa es nuestra luz. Bendito sea Dios por su palabra. Si estás aquí en esta mañana y nunca has sentido que eres espiritualmente ciego, que estás eternamente perdido sin Cristo, te ruego que mires a la luz del mundo. Jesucristo, eres la única luz del mundo. Reconoce que las increíbles obras que Él hizo durante su corto ministerio terrenal demuestran quién es Él, que siempre fue el Hijo de Dios, que se hizo carne y que fue constituido Salvador del mundo. Y aunque su ministerio terrenal terminó cuando llegó su muerte, también debemos entender que la oscuridad de su muerte trajo luz de vida a todos y a cada uno de los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y aunque murió cubierto de la vergüenza y de la oscuridad de nuestro pecado, él mismo Cristo conquistó ese pecado y salió victorioso de la tumba 3 días después y resucitó, iglesia. Él ascendió en toda su gloria y resurrección. Hoy está a la diestra de su Padre, donde vive y reina para siempre para interceder por su pueblo. Miren, aunque sus obras de sanación física fueron grandes durante su tiempo en la tierra, sus obras más grandes están ahora mismo, ¿dónde? En el reino espiritual. ¿Cuándo? Cuando atrae a los pecadores a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando Él atrae a los pecadores a sí mismo, abre los ojos de los ciegos y nos salva del pecado y de la muerte eterna, iglesia. Venid a Jesús, que es la luz del mundo, es el llamado, para que veas como nunca antes lo habías visto. Para la iglesia, para nosotros que hemos experimentado la increíble gracia de nuestro Señor y nos ha dado ojos para ver, oídos para oír el Evangelio y nuevos corazones para creer. Miren, nosotros no debemos cansarnos de alabar a Dios, para que todos sepan que este Jesús es el que te ha salvado a ti y a mí, para que sea tan evidente para todos los de alrededor, que aunque alguna vez naciste ciego, ahora puedes ver.
y que seamos nosotros instrumentos. ¿Para qué? Para atraer a otros pecadores ciegos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Jesús era y es la luz del mundo. Su luz brilla a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio, a través de tu testimonio cuando vives una vida digna y coherente. Ahí está la luz de Cristo también. Debemos hacer las obras de aquel que nos envió mientras es de día, mientras estamos con vida, mis hermanos. La noche llegará cuando nadie ya pueda trabajar, cuando su gracia y misericordia sean quitadas y ya sea tarde. Mientras estemos en el mundo, que el Señor nos dé gracia para ser sal y luz, y que nosotros podamos mostrar fielmente a los demás a la única luz que verdaderamente nos iluminará de nuestras tinieblas. Sea Dios glorificado, iglesia, siempre glorificado a través de su palabra. Sea nuestro amado Salvador Jesucristo glorificado con nuestras vidas. Que seamos luz para el mundo, luz en tu trabajo, luz en tu casa, luz con tus vecinos, luz en la iglesia. El Señor nos ayude, iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos y nos ayudes a hacer luz, Señor. Que aunque también éramos ciegos, ahora podemos ver. Y ahora podemos ver porque tú nos has devuelto la vista, Señor. Porque quizás nacimos con unos ojos que veían físicamente, pero no veían la luz admirable que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Y que sea glorificado siempre tú, amado Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu. Amén.